Cuando yo tenía 5 años, no sé si sabía dónde estaba Perú o no, pero yo tenía un tío que trabajaba acá y me regaló la tía, en realidad, un chullo. Esos que en la tierra de Apurímac se llevan ahí por la sierra, de todos los colores. Entonces, y mi formación peruana empezó desde una edad muy joven. La historia comienza en las calles del sur de Chicago, donde un joven Robert creció en una familia profundamente católica. Sus padres, Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y Mildred Martínez, de ascendencia española, inculcaron en él una fe inquebrantable. Pero lo que nadie imaginaba es que este joven matemático graduado de la Universidad de Villanova terminaría encontrando su verdadera vocación a miles de kilómetros de distancia, en las cálidas tierras peruanas. Robert llegó por primera vez a Perú en 1985 como misionero. Sus superiores lo enviaron a Chulucanas, en Piura, para lo que pensaban sería una experiencia breve. Sin embargo, algo cambió en él durante ese tiempo. La conexión con la gente, la cultura y los desafíos de la misión tocaron su corazón de una manera que nunca había experimentado antes. Tras completar su doctorado en Derecho Canónico en Roma y defender su tesis sobre el papel del prior local en la Orden de San Agustín, Prevost podría haber elegido una vida académica cómoda. En cambio, pidió regresar a Perú. En 1988, volvió a tierras peruanas, esta vez a Trujillo, donde dirigió un proyecto de formación para candidatos agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Janina Cesa, quien trabajó con él en Cáritas Perú, recuerda vívidamente su compromiso. Era un hombre que no tenía problema en arreglar un camión averiado hasta que funcionara. Durante la pandemia, trabajó tan duro para conseguir ayuda, que no solo alcanzó para una planta de oxígeno, sino para 2. Los años que pasó en Perú transformaron a Robert. Se sumergió en la cultura local, aprendió a hablar español con fluidez, y se ganó el cariño de la gente por su sencillez y cercanía. No era raro verlo caminando por las calles de Trujillo, conversando con la gente común, escuchando sus problemas y buscando soluciones prácticas. Su vida dio un giro significativo en 2001, cuando fue elegido prior general de la Orden de San Agustín, llevándolo a Roma para liderar esta orden religiosa con presencia mundial. Durante 12 años, Prevost viajó por todo el mundo visitando comunidades agustinas, ganando una perspectiva global de la Iglesia que pocos cardenales poseen. Pero el Papa Francisco, quien siempre tuvo un ojo agudo para reconocer el talento y la autenticidad, vio algo especial en este agustino americano con corazón latinoamericano. En 2014, lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, en el norte de Perú. Un año después, lo designó obispo de la misma diócesis. Fue en Chiclayo donde Robert Prevost realmente se ganó el apodo de El Santo del Norte. Jesús León Ángeles, coordinador de un grupo católico que lo conoció desde 2018, lo describe como una persona muy sencilla que haría cualquier cosa por ayudar a los demás. El cardenal tiene la cortesía de pedir opinión, incluso si es de la persona más sencilla o humilde, recuerda León. Sabe escuchar a todos. Durante las devastadoras inundaciones que afectaron la región, los testigos recuerdan haber visto al obispo Prevost caminando a través del barro para llevar ayuda a las personas necesitadas. No dirigía las operaciones desde una oficina cómoda, estaba en primera línea, con las manos sucias, llevando consuelo y asistencia material. Cuando llegó la pandemia de COVID-19, su liderazgo fue crucial. Ante la escasez crítica de oxígeno que costó tantas vidas en Perú, Prevost movilizó recursos y contactos internacionales para conseguir no una, sino 2 plantas de producción de oxígeno para Chiclayo, salvando incontables vidas. En 2015, en un gesto que demostraba su compromiso con el país que había adoptado como suyo, Robert Prevost se naturalizó como ciudadano peruano. Ya no era solo un misionero extranjero, era un peruano por elección y por corazón. El padre Alexander Lam, un fraile agustino peruano que conoce al nuevo papa, recuerda que era querido en Perú por su cercanía a la gente, especialmente a los pobres. Era un defensor de la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Incluso los obispos de Perú lo llamaban el Santo del Norte, y tenía tiempo para todos, dijo Lam. Era la persona que te encontraría por el camino. Era ese tipo de obispo. Lam recuerda que cuando el Papa Francisco viajó a Perú en 2018, Prevost acampó con su rebaño en el suelo durante la vigilia antes de la misa de Francisco. Roberto tiene ese estilo, esa cercanía. Quizás no son grandes gestos institucionales, pero son gestos humanos. Su camino de Chiclayo al Vaticano estaba a punto de acelerarse de maneras que nadie, ni siquiera él,
podría haber imaginado. El año 2023 marcó otro punto de inflexión en la vida de Robert Prevost. El Papa Francisco, reconociendo sus cualidades y experiencia, lo llamó a Roma para ocupar uno de los cargos más influyentes en la Iglesia Católica, prefecto del dicasterio para los obispos. Esta posición convertía a Prevost en el hombre encargado de supervisar la selección de nuevos obispos en todo el mundo, un puesto de enorme responsabilidad y poder dentro de la jerarquía eclesiástica. Según fuentes cercanas, Prevost expresó su preferencia por quedarse en Perú, el país que había llegado a amar profundamente. Pedí quedarme en Perú, incluso le hice esa petición al Santo Padre. No era el momento de irme, comentó durante las protestas peruanas de 2022 a 2023. Estas palabras revelan cuán fuerte era su conexión con la tierra y la gente peruana. Sin embargo, como hombre de obediencia, aceptó la llamada a servir en Roma. El 30 de septiembre de 2023, Francisco lo elevó al cardenalato, asignándole el título de cardenal diácono de Santa Mónica de los Agustinos. Para muchos, este movimiento fue una señal clara del aprecio que el pontífice argentino sentía por el trabajo y el carisma de Prevost. El cardenal peruano-estadounidense se había convertido en una figura puente, capaz de conectar el norte y el sur, las tradiciones europeas con las sensibilidades latinoamericanas. El padre Mark Francis, amigo de Prevost desde la década de 1970, describe al cardenal como un firme defensor del papado de Francisco, y especialmente del compromiso del difunto pontífice con temas de justicia social. Siempre fue amable y cálido, y se mantuvo como una voz de sentido común y preocupaciones prácticas para el alcance de la Iglesia a los pobres, dijo Francis, quien asistió al seminario con Prevost y más tarde lo conoció cuando ambos vivían en Roma en la década de 2000. Tiene un sentido del humor irónico, pero no era alguien que buscara el protagonismo, añadió. Esta humildad y discreción serían características que definirían su estilo de liderazgo. Mientras muchos cardenales cultivaban perfiles públicos prominentes, Prevost mantenía un perfil bajo. No buscaba entrevistas con los medios, no escribía libros controversiales, no se involucraba en debates teológicos acalorados. En cambio, se concentraba en hacer su trabajo con diligencia y discreción. Como prefecto del dicasterio para los obispos, Prevost presidió una de las reformas más revolucionarias que Francisco implementó, la inclusión de 3 mujeres en el bloque de votación que decide qué nominaciones de obispos se envían al Papa. Este movimiento, sin precedentes en la historia de la Iglesia, reflejaba su apertura a una mayor inclusión de voces femeninas en los procesos de toma de decisiones eclesiásticas. A principios de 2025, Francisco volvió a mostrar su estima nombrando a Prevost para el rango más alto de cardenales, consolidando su posición como una figura clave en el Vaticano. En términos de posicionamiento dentro de la Iglesia, Prevost es considerado un moderado o centrista. En línea con las posiciones oficiales de la Iglesia, se opone al aborto, la eutanasia y la pena de muerte. Durante su tiempo en Chiclayo, apoyó a los refugiados venezolanos en Perú, mostrando su compromiso con los migrantes, una causa cercana al corazón de Francisco. También ha abogado por una acción más fuerte de la Iglesia contra el cambio climático, afirmando en un seminario de noviembre de 2024 que el dominio sobre la naturaleza no debería ser tiránico. Sin embargo, Prevost ha evitado posiciones extremas en temas divisivos. En 2012, cuando era general de los agustinos, habló críticamente a los obispos en la Ciudad del Vaticano sobre cómo las familias alternativas compuestas por parejas homosexuales y sus hijos adoptados son retratadas tan benignamente y con simpatía en programas de televisión y en el cine. Esta declaración reflejaba la posición tradicional de la Iglesia en temas de familia. Por otro lado, en una conferencia de prensa de 2023, afirmó que las mujeres pueden aportar mucho a la vida de la Iglesia en muchos niveles diferentes. Sin embargo, consideraba que la idea de ordenar mujeres no necesariamente resuelve un problema, manteniendo una postura conservadora en materia de doctrina eclesiástica. Esta habilidad para navegar entre diferentes posiciones sin alienar a ningún lado le ganó respeto tanto de conservadores como de progresistas dentro de la Iglesia. El periódico italiano La Repubblica lo describió como una figura cosmopolita y tímida que era apreciada por conservadores y progresistas. En abril de 2025, el mundo católico se conmocionó con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. La Iglesia entraba en periodo de sede vacante y se convocaba un cónclave para elegir al nuevo pontífice. Para muchos analistas, Prevost no figuraba entre los favoritos. Tradicionalmente, existía un tabú contra un papa estadounidense, dado el poder geopolítico que ya ejercía Estados Unidos en la esfera secular. Sin embargo, su ciudadanía peruana y sus décadas de servicio en América Latina matizaban esta percepción.
Además, como señaló John Morris, teólogo y ex sacerdote que ha estado en Roma como colaborador de Fox News, Prevost era un enigma para los cardenales, especialmente para los cardenales estadounidenses, porque pasó su vida fuera de los Estados Unidos. El 8 de mayo de 2025, tras menos de 24 horas de reclusión en el Vaticano, los cardenales electores eligieron a Robert Prevost como el sucesor de Pedro. La fumata blanca que se elevó desde la Capilla Sixtina anunciaba al mundo que la Iglesia Católica tenía un nuevo papa. Al aceptar su elección, escogió el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer pontífice de Estados Unidos y el primer agustino en la historia papal. Pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, declaró el pontífice de 69 años. Hoy la Iglesia ofrece a todo su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo, dijo. El obispo Robert Barron, de la diócesis de Winona-Rochester, también lo vio como un homenaje a León XIII y lo calificó como muy significativo. León XIII fue un gran papa del siglo XIX, dijo Barron. Cuando ocurrieron las revoluciones en el siglo XVIII y las revoluciones filosóficas del siglo XIX, la Iglesia inicialmente dijo no a gran parte de eso. León representa un compromiso muy matizado e inteligente con la modernidad, no cediendo a ella, no diciendo sí completamente, pero tampoco diciendo no, utilizando los recursos de nuestras propias tradiciones para relacionarse creativamente con la modernidad. Eso lo convierte en una figura puente. En su primer discurso como papa, León XIV habló en italiano y luego cambió al español, uno de los varios idiomas europeos que habla, para dirigirse a su amada diócesis en Chiclayo, sin pronunciar ni una palabra en inglés. Este gesto simbolizaba claramente su conexión con América Latina y su intención de ser un pontífice global, no identificado principalmente con su nación de nacimiento. Juntos, debemos tratar de descubrir cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, dialoga, que está siempre abierta a recibir, como en esta plaza con los brazos abiertos, para poder recibir a todos los que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, diálogo y amor, dijo a la multitud en la plaza de San Pedro. La elección de Robert Prevost como Papa León XIV marca un momento histórico no solo para Estados Unidos, sino especialmente para Perú y toda América Latina. Su viaje desde las calles de Chiclayo hasta la Silla de Pedro representa un puente entre culturas, entre el norte y el sur, entre la tradición y la renovación. Pero más allá de los simbolismos, su elección trae consigo la promesa de un liderazgo marcado por la sencillez, la cercanía a los más vulnerables y una visión de una iglesia que construye puentes en un mundo dividido. Las campanas de la Catedral de Lima repicaron con júbilo cuando se anunció la elección de Robert Prevost como Papa León XIV. En las calles de Chiclayo, su diócesis durante 9 años, la gente salió a celebrar. Para los peruanos, no era simplemente la elección del primer papa estadounidense, era la elevación de uno de los suyos, un hombre que había caminado por sus calles, compartido sus luchas y abrazado su cultura. Para nosotros los peruanos, es un motivo de orgullo que este sea un papa que representa a nuestro país, dijo Isabel Panes, una maestra de escuela primaria que se encontraba cerca de la Catedral de Lima cuando se anunció la noticia. Nos gustaría que nos visitara aquí en Perú. En efecto, la elección de León XIV representa un momento de orgullo particular para Perú. Aunque nacido en Chicago, Prevost no solo adquirió la ciudadanía peruana, sino que se ganó el respeto y el cariño de la gente por su estilo de liderazgo cercano y comprometido. Es un puente entre el norte y el sur, un estadounidense pero con formación misionera, comentó el Reverend Quesada, encargado de la formación de jesuitas en América Latina y el Caribe, a Aristegui Noticias, un programa de radio mexicano. Creo que es un puente entre el norte y el sur, un estadounidense pero con un corazón latinoamericano. Este aspecto puente de su identidad parece haber sido clave en su elección. En un momento de creciente polarización global, los cardenales optaron por alguien capaz de tender puentes entre diferentes tradiciones, culturas y sensibilidades dentro de la Iglesia Católica. La presidenta peruana, Dina Boluarte, reflejó ese sentimiento en su discurso del jueves, calificando su elección como un momento histórico para Perú y el mundo. En Chiclayo, donde todavía se recuerdan sus esfuerzos durante la pandemia y las inundaciones, la alegría era palpable. Muchos veían su elección como un reconocimiento no solo a sus cualidades personales, sino al Perú profundo, a esa iglesia comprometida con los más pobres que él encarnaba. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, por su parte,
celebró la noticia con un tuit que capturaba el orgullo cívico: todo lo bueno, incluido el Papa, viene de Chicago. Felicitaciones al primer Papa estadounidense, León XIV. Esperamos darte la bienvenida a casa pronto. Esta doble identidad de Prevost, estadounidense por nacimiento, peruano por elección, simboliza uno de los grandes desafíos y oportunidades de su pontificado: ser un puente en un mundo y una iglesia fragmentados. León XIV asume el liderazgo de la Iglesia Católica en un momento de desafíos significativos. La secularización avanza en muchas partes del mundo tradicional católico. Las divisiones internas entre conservadores y progresistas se han profundizado, especialmente en Estados Unidos. Los escándalos de abuso sexual han sacudido la credibilidad institucional. La crisis de vocaciones sacerdotales persiste en muchas regiones. Sin embargo, su experiencia única lo posiciona de manera especial para enfrentar estos retos. Como misionero que ha trabajado en terreno, comprende las realidades pastorales de primera mano. Como administrador que lideró una orden religiosa mundial, conoce los desafíos institucionales. Como alguien que ha vivido en culturas diversas, puede apreciar diferentes perspectivas y sensibilidades. En su primer discurso como pontífice, León XIV invocó el espíritu de su predecesor Francisco y delineó su visión para la Iglesia Católica. Debemos buscar juntos ser una iglesia misionera. Una iglesia que construye puentes y diálogo. Hablando en italiano, instó a las personas a mostrar nuestra caridad a los demás y estar en diálogo con amor. Esta visión de una iglesia misionera refleja su propia experiencia vital. Para Prevost, la misión no ha sido un concepto abstracto, sino una realidad vivida en las periferias, en los barrios marginales de Chiclayo, en las comunidades rurales de Perú. En una entrevista con Vatican News poco después de convertirse en el líder del dicasterio para los obispos, Prevost dijo: «Todavía me considero un misionero. Mi vocación, como la de todo cristiano, es ser misionero, proclamar el Evangelio donde quiera que uno esté». Esta identidad misionera probablemente defina su papado. A diferencia de pontífices con perfiles más académicos o diplomáticos, Prevost aporta la perspectiva de alguien que ha estado en las trincheras, enfrentando los problemas concretos de las comunidades católicas en contextos desafiantes. Su experiencia en Perú también ha moldeado su perspectiva sobre temas como la pobreza, la migración y la justicia social. Durante su tiempo en Chiclayo, fue testigo directo de las luchas de las comunidades marginadas y trabajó activamente para aliviar el sufrimiento. Esta experiencia resuena con el énfasis del Papa Francisco en una iglesia pobre para los pobres y sugiere que la opción preferencial por los pobres seguirá siendo central en el magisterio papal. La elección de un Papa peruano estadounidense también podría tener un impacto profundo en el futuro de la Iglesia Católica en Estados Unidos, que ha estado dividida entre conservadores y progresistas. Francisco, con la ayuda de Prevost al frente de la Oficina de Selección de Obispos, había emprendido un proyecto de 12 años para controlar las tendencias tradicionalistas en Estados Unidos. La elección de Prevost es una señal profunda de compromiso con los temas sociales. «Creo que va a ser emocionante ver un tipo diferente de catolicismo estadounidense en Roma», dijo Natalia Imperatori Lee, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Entre los desafíos inmediatos que enfrentará León XIV está guiar a la Iglesia durante el año jubilar 2025, una celebración especial anunciada por el Papa Juan Pablo II hace 25 años, que implica un calendario ocupado de eventos vaticanos y peregrinaciones. Este jubileo, bajo el lema Peregrinos de Esperanza, será una oportunidad para que el nuevo pontífice articule su visión para la Iglesia y establezca el tono de su papado. También tendrá que navegar temas controvertidos dentro de la Iglesia, incluyendo sus enseñanzas sociales y sus posturas sobre sexualidad y mujeres. Su experiencia liderando el dicasterio para los obispos y su participación en la inclusión de mujeres en el proceso de selección de obispos sugieren una apertura a roles más significativos para las mujeres en la Iglesia, aunque dentro de los límites de la doctrina tradicional. En Perú, muchos ven su elección como una validación de su propia fe y de su contribución a la Iglesia universal. Durante demasiado tiempo, las iglesias del sur global han sido consideradas receptoras pasivas de la evangelización, más que contribuyentes activas a la misión mundial. La elección de alguien tan estrechamente identificado con la realidad latinoamericana señala un reconocimiento del dinamismo y la vitalidad del catolicismo en estas regiones. Como dijo Janina Cesa, quien trabajó con él en Cáritas, no era solo un obispo para nosotros. Era un padre, un hermano, alguien que realmente se preocupaba y actuaba. Ahora el mundo entero verá lo que nosotros en Chiclayo siempre supimos, que teníamos entre nosotros a un verdadero pastor con olor a oveja, como decía el Papa Francisco.
Esa frase, pastor con olor a oveja, captura la esencia del estilo pastoral de Prevost y probablemente de su papado. No un líder distante que dirige desde la lejanía, sino alguien que camina junto a su rebaño, que conoce sus luchas y esperanzas, que comparte su camino. Desde las calles inundadas de Chiclayo hasta el balcón de la Basílica de San Pedro, el viaje de Robert Prevost es una historia de servicio, humildad y compromiso con los más vulnerables. Como León XIV, tiene ahora la oportunidad de proyectar esos valores a escala global, liderando una iglesia que aspira a ser, como él mismo dijo, una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes y diálogo, que está siempre abierta a recibir a todos. Para los peruanos, y especialmente para los chiclayanos que lo conocieron de cerca, su elección es motivo de orgullo y esperanza. El hombre que una vez fue conocido como el Santo del Norte es ahora el Santo Padre, pero en su corazón sigue siendo el mismo Roberto que caminaba por sus calles, compartía su pan y luchaba por su bienestar. De Chiclayo para el mundo, llevando consigo no solo su fe, sino también el espíritu de un pueblo que lo acogió como hijo y ahora lo comparte con la Iglesia Universal. Si quieres conocer más historias fascinantes como esta, no olvides darle like a este video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.